Bueno, mirad. Vale, miradme aquí. Voy a dejar para otro día la explicación de, mirad, las variables. Hay dos tipos de variables, los argumentos y las variables de entorno, ¿vale? Entonces, que estaba confundido, cuando tú esto lo metes en el Docker Compose, ¿vale? Estaba confundido. Mira, no se puede, digamos que las variables, esto de aquí es Dockerfile, ¿vale? El Dockerfile es cuando la máquina se está compilando, se está creando. Se está creando. ¿Me explico o no? Digamos que la máquina va a tener tiene dos estados. Momento de compilación, momento de ejecución. En el momento de ejecución juegan o tienen vigencia las variables de entorno. Y en el momento de compilación tienen vigencia los, ¿veis eso que pone RG? Los argumentos. Y esas variables se producen en diferentes estados, en diferentes momentos. No se pueden comunicar. Es decir, yo voy a crear una compilación y utilizo variables para que se cree esa compilación. ¿Me explico o no? Para que se cree la máquina. Entonces esas variables son los argumentos. ¿Lo veis, no? ¿Lo veis? Son los argumentos. Vale. Cuando la máquina se ejecuta, entra en esta ejecución. ¿Qué es lo que ejecuta el entry point? ¿Ahí qué es lo que tenemos que ver? Las variables de entorno. En compilación, escuchad una cosa, cuando la máquina se está compilando, cuando el Dockerfile se está compilando, las variables de entorno no tienen sentido. Cuando la máquina se ejecuta, es cuando tiene sentido la variable de entorno. Es decir, los argumentos se pasan con el Docker build. Y con el Docker run, ¿qué es lo que se pasa? Los entornos. ¿Vale? Entonces, esa comunicación entre los argumentos y las variables de entorno ya lo veremos mejor en Arimo. Me voy a la ejecución. Me voy a centrar en las variables de entorno. Las variables de entorno sabemos que se ejecutan ya dentro del entry point. ¿Vale? Cuando ya veamos después el Docker Compose, ahí comunicaremos, veremos la comunicación entre los argumentos y las variables de entorno. ¿Vale? Entonces ahora mismo, lo que os comento, si yo quiero, una cosa es el Dockerfile y otra cosa es el entry point. Son dos momentos de la máquina. El primer momento, ¿cuál es? La compilación de la máquina, que es la ejecución de este Dockerfile. Y yo en esa compilación puedo meter variables. ¿Esas variables cuáles son? Los ARG. Los argumentos. ¿Qué es lo que utilizo yo para crear la compilación? ¿Qué comando? ¿Docker qué? Para crear la imagen. Docker build. Bueno, pues ahí hay un modificador que es ---- build-args, donde yo podría decir name igual a morgado. ¿Sí o no? La compilación es para crear la imagen. Imaginar una imagen que dentro tiene variables. ¿Vale? Entonces, ¿cómo genero cuando yo genero la imagen, esa es la compilación de la imagen, la compilación de la máquina. Entonces, si yo quiero meterle variable a la compilación, utilizo ARG. ¿Vale? ¿Cómo le paso valores a name desde fuera? Con Docker build, ---- que build-args igual a
Pues name igual a Morgado. Ahí define ya el argumento. Ahí es donde yo le paso valor al argumento. Pero es la compilación. A la hora de crear la imagen. Cuando yo ahora voy a ejecutar esa imagen, esto es lo que se ejecuta. El entry point. ¿Ahí qué es lo que juego? Con la variable de entorno. Entonces yo pongo aquí una variable de entorno por defecto. Bueno, ¿cómo puedo modificarlo? ¿Cómo puedo pasar los valores desde fuera a esa variable de entorno? Con el docker room. -e, ya pongo usuario igual a lo que sea, ¿vale? Entonces, ya veremos cómo compaginar porque al final todo esto, nos vamos ya pronto al Docker Compose, ¿vale? Para crear todo esto. Y en el Docker Compose ya veremos cómo en un mismo fichero creamos la imagen, le pasamos los argumentos, ¿vale? Entonces, ahora mismo prefiero que, como ya leemos los valores de la variable de entorno en el entry point, ¿vale? Lo que quiero es centrarme en ver cómo buscar si un usuario está en el sistema. Es decir, vamos a intentar ahora mismo usar una o dos clases más, cómo usar el grep. Es decir, cómo ver si un usuario está en el sistema. ¿No? ¿Cómo comprobar si existe un directorio o existe un fichero? ¿Cómo ver si un proceso está en ejecución o no está en ejecución? Me puede interesar. Y cómo reemplazar en un fichero, ¿no? Alguna cadena. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero hacer con el SSH, quiero permitir al root. Entonces, en el SSH config, yo tengo una línea y encima comentada, con la almohadilla, que pone root login y luego pone un no. ¿Yo qué es lo que hago? Abro con el nano o abro con el bit, me voy a esa línea, le quito la almohadilla y donde pone el no, pone un yes. Por eso tengo que automatizarlo, esa tarea. ¿Qué se utiliza ahí? Un set. Para buscar, grep. Para reemplazar, set. Y luego tenemos pues, los if de la historia. Entonces voy a intentar ver esas cuatro rutinas, ¿no? Esas cuatro tareas, buscar un usuario en el sistema. Buscar un usuario en el sistema, ¿qué significa? O buscar una palabra en un archivo. Ahí tenéis ya pues, cualquier tarea. Buscar una palabra en un archivo, en un script. Proceso en ejecución. ¿Qué tengo que tantear? Para ver los procesos en ejecución. ¿Eh? No me acuerdo el nombre. Los procesos. Para ver los procesos. Sería abrir el árbol de procesos y buscar una palabra. Bueno. Hostia, pero es los bolígrafos. ¿Qué máquina soy? Si no tengo ninguno. A ver, grep, creo que aquí no era fgrep, awk, buscar. ¿Vale? Ya digo, esto meterlo en script. Proceso de ejecución, bueno, reemplazar cadenas en un archivo, utilizaremos el set. ¿Eh? El set. ¿Con quién?
ES, ¿vale? Con los modificadores AUX, varios. Y luego estaba otro, no van a conseguir que funcione, que es el PGRED. Ahora yo pongo, por ejemplo, PGRED, ¿no? Tile, no, porque tile, ¿qué hemos hecho con el tile? El tile es un comando, ¿no? Pero hacer un tile -f barra def barra null, el tile por sí solo, ¿cuántas veces se ejecuta? Una vez. Pero si yo hago un tile -f, estoy generando una ejecución infinita. Por tanto, el tile se transforma. Hombre, la verdad es que el comando, aunque se ejecute una vez, en ese momento que se está ejecutando, si tarda en ejecutarse 10 milisegundos, pues durante 10 milisegundos es un proceso. Pasa que después se muere. Pero si hago un proceso infinito, ¿no? Una ejecución del tile infinita, pues tengo ahí un proceso. Entonces, si yo pongo PID de tile, ¿qué me va a devolver? Su PID. ¿Sabéis lo que es PID? Del proceso. Sí, el número identificador. El identificador. Entonces, este PID, ¿dónde lo voy a utilizar? En un if. Todo lo voy a utilizar en un if. En un condicional. Y más ese condicional para una cosa vale otra. Y comprobar la existencia de ficheros y directorios. Porque para ser puro, para comprobar si Juan existe en el sistema, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos? Pues un grep de Juan de la variable de entorno sobre el etc passwd, ¿no? Pero para ser puro, ¿qué tenemos que hacer antes? Comprobar que si existe el etc passwd, entonces busco. Al primero que exista la carpeta. O sea, yo debo buscar, nosotros haremos un grep, ¿no? De usuario, ¿no? Donde en etc passwd. Aquí. ¿Qué porcentaje hay de existencia del etc passwd? Pues 100%, porque si no existe ese fichero, el sistema no arranca, ¿no? Pero, como estamos explicando cómo buscar una palabra en un fichero, ¿no? ¿Qué ocurre si ese fichero en otro sitio no existe? Porque a lo mejor hay un servicio que tiene que haber creado ese fichero, yo estoy intentando buscar una palabra en ese fichero y ese fichero no existe. ¿Qué me va a dar esto? ¿Qué me va a dar este comando? Un error. Un error. Y ese error yo tengo que controlarlo. Porque si no lo controlo, ¿qué ocurre? Porque la máquina muere. Hay un error, la máquina muere. ¿Vale? Bueno, entonces. Vale. Mirad lo que he hecho aquí. ¿Qué es eso? El archivo de log. ¿Y dónde está ese archivo de log? ¿Dónde lo tengo? En la carpeta Ubuntu. ¿Dónde? ¿Es dónde está? En el Docker Engine. Está fuera del contenedor. Eso es lo primero que voy a explicar. Es decir, nosotros... Eso ya casca un volumen, ¿no? Claro. Claro. ¿Por qué? Porque si el contenedor cae, yo al archivo de log ya no puedo acceder. Se borra todo, ¿no? Si el contenedor muere, nosotros creamos un archivo log en root data. Creamos un archivo .log, donde ahí vamos volcando. Claro, si el contenedor muere, pues ya no puedo saber lo que hace. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues sacar los archivos de log, ¿dónde? Fuera del contenedor.
¿Qué ficheros son susceptibles en un contenedor a estar fuera del contenedor? Es decir, fichero, digamos, susceptible para crear ¿qué? Un volumen. ¿Qué es un volumen? Vosotros pensáis que yo tengo aquí mi Docker Engine, el Docker Engine, que es mi máquina virtual, ¿no? Mi Ubuntu Server, y ahora yo voy a crear un volumen, y yo voy a tener un contenedor, que en este caso era mi servidor, donde el root datos está conectado. Está conectado. O sea, que está conectado a esa ruta. Se vuelcan los datos al volumen. Este volumen, que yo voy a crear ahora, está conectado con el directorio root datos de ese contenedor. Con lo cual el contenedor, todo lo que vaya escribiendo aquí durante su existencia, hasta que muere, realmente ¿dónde se está guardando? En un fichero fuera del contenedor. ¿Qué ocurre ahora si este contenedor muere y vuelve a levantarse? Pues que el archivo .log, ¿qué pasa? Que es el que teníamos. Es decir, sigue acumulando cosas. Claro, porque la ruta del volumen es la que apunta a la del contenedor. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace de esta forma. Lo primero que quiero que hagáis. Espérate, voy a ponerlo. A ver. Voy a poner. Vale. A ver si lo tengo por aquí. Este. Un momentillo. Esto es lo que quiero ver. Un momento, a ver si puedo hacer una captura aquí. La paso a la tablet y yo la pongo. Vale. Ah, no, pero aquí no lo tengo. Ah, sí, sí lo tengo. Vale, mirad. Con el Docker, ¿lo veis o no? ¿Vale? Con el Docker Run, mirad, nosotros hasta ahora tenemos Docker Run. ¿Lo veis, no? Vale. Teníamos el nombre del servidor y ahora, para los ejercicios que vamos a hacer, vamos a crear dos variables de entorno. ¿Veis la primera variable, no? Usuario y la segunda, proceso. Entonces, aquí tengo la variable de entorno, finalmente tengo la imagen que quiero usar. Ya he hecho antes un Docker build. Y ya digo, me olvido ahora mismo del argumento. Solamente quiero que entendáis que argumentos son variables en tiempo de compilación, cuando se genera el Docker build, ¿vale? Ya sabéis. ARG son en Docker file cuando se ejecuta Docker build, que se le pasa aquí el modificador ---- builds ARG.
para darle valor al name que tenemos ahí. Ya sabéis, ahora, por otro lado, ¿qué tengo? El environment, variable de entorno, ¿dónde se utilizan? Entry point, fundamentalmente, y se pasan en el Docker run. ¿Vale? Bien. Entonces, ahora en el Docker run añado cómo montar un volumen. Con el parámetro -v. ¿Vale? Vamos a ver. Volúmenes ya veremos que hay dos tipos. Volúmenes hay dos tipos. Un volumen tipo bin y el otro, ¿cómo se llamaba? Volumen... Vamos a ponerlo aquí persistente. Por poner otro nombre, pero no me acuerdo cómo se llamaba, ¿vale? Mirad, yo aquí hago un create, imaginaros algo así. Volumen, datos. ¿Se ve eso? Estoy creando un volumen persistente. Esto es como crear una unidad. Como crear una unidad en Windows, ¿vale? Bien, esto de aquí, mira lo que estoy haciendo. En el propio directorio de trabajo donde yo estoy trabajando ahora mismo, en mi mismo proyecto, mira lo que estoy haciendo. ¿Qué estoy diciendo? Mirad aquí. En el directorio actual, mirad, en el directorio actual voy a crear un directorio datos. Mirad, vosotros tenéis Docker Ubuntu, ¿no? ¿Lo veis, no? ¿Veis este directorio de datos? Eso lo creo yo. Os podría poner aquí, si queréis, log. A poner log. ¿No? Log. Poner log. ¿Lo veis? ¿Sí? Vale, entonces, yo ahora en el comando, ¿qué voy a poner aquí? Voy a poner el docker run y ahora, ¿veis el menú V? ¿Veis el menú V, no? Vale. Pues entonces, en el menú V le voy a poner, desde el directorio actual, quiero que el directorio log del Docker Engine esté que conectado con los dos puntos con el directorio root datos del contenedor. ¿Lo ven, no? Ahora tengo puesto aquí datos, pero bueno, comprendéis. Ese es el -v. Con el -v, ¿esto para qué sirve? El -v para conectar un volumen. Sí. Sí, pero lo que pasa es que yo no sé por qué muchas veces, tío, se corta la conexión y no entiendo por qué. Vale. Tiene dos parámetros. El primero, este primero, hasta los dos puntos, lo veis los dos puntos, ¿no? Y el segundo. Bueno, pues este es el directorio local al Docker Engine. Realmente en el proyecto en el que tú estás trabajando. La carpeta de Ubuntu. La carpeta Ubuntu. Vale. Estamos hablando de una máquina virtual donde tengo instalado Docker Engine. ¿Vale? Y ahora dos puntos. Y ahora el directorio del contenedor. Entonces, ¿esto qué es lo que hace internamente? Pues internamente esto lo que hará es una conexión NFS de Linux, donde yo tengo mi Docker Engine, que tiene su IP, tengo un contenedor
que tiene otra IP y lo único que está haciendo aquí en medio es un mount. Está montando. O sea, esto estaría haciendo, quiero recordar, que esto era algo así. Estaría haciendo como una especie de mount menos t nfs y ahora pongo el directorio root. Esto en el contenedor, ¿eh? O bueno, esto me da igual donde se haga, desde una máquina o de otra. Root datos a, imaginaros que esta es la 172.36.10.5, perdón, punto 1. La IP también os la tengo que explicar. Imaginaros, este es el Docker Engine. Esta es la red interna, 172.36.10.1. El Docker Engine. Todos los contenedores, por defecto, los va a crear en la 172.36.10.x. El 1, que es la puerta de enlace, sería el Docker Engine, con respecto a la red interna del Docker Engine con todos los contenedores. ¿Vale o no? Vale. Imaginaros que esta es la 2. Que ese contenedor, por ser el primero, es la 2. Entonces, ¿qué estaría haciendo con el montaje? Pues imaginaros, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? O vamos a ejecutar esto en el Docker Engine. ¿Qué sería? Sería. Esto lo ejecuto en el Docker Engine. Entonces, ¿qué sería? Mount menos tnfs y digo punto datos, ese directorio, lo conecto ¿con quién? Con la 172.36.10.2 barra, voy a poner barra, no me acuerdo de la sintaxis, root datos. Hostia, si no se ve nada. Esto de aquí. Esta sería más o menos la idea. Más o menos. El mount menos tnfs, new file system, punto datos, que es el directorio local del Docker Engine. Eso lo conecto ¿con quién? Con el directorio root datos de la 172.36.10.2, que es el contenedor. Eso es lo que haría internamente. Ese volumen. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Entonces, ya sabéis que es con el parámetro menos v. Eso es lo primero que quiero que hagáis, antes de seguir explicando. Entonces, coger y en el entry point, lo que tengáis, ¿no? Que tenéis root datos, archivo log, lo único que quiero que hagáis es esto. En la carpeta root datos, ¿Tú ¿está ya en el Ubuntu? lo habéis creado? No, dentro de root. No. Vale, vosotros aquí no habéis creado en el contenedor ese directorio root datos en el Dockerfile. Este es el Dockerfile que estamos viendo. ¿Qué estáis haciendo entonces? Ese es el Dockerfile que estamos haciendo. El Dockerfile que estamos haciendo. Y en el Dockerfile que estamos haciendo he creado el directorio root datos. Venga, para hacer esto. Bueno, no. Coger esto. La práctica que hicimos. Ya. Sí, pero bueno, pero esa cambió se fue. Ahora estaba explicando el entry point y me lo quité todo. Instalaciones. El run mkdir root datos, porque aquí quiero crear el fichero log. Copio el star.sh, el entry point, lo copio al directorio root, le doy permiso de ejecución y lanzo el entry point. Esa es la última versión de la ejecución que estamos haciendo. No, el del grupo de directo eso pasó hasta los vídeos, Solo tengo en el doc, el entry
Vale, sí, vale. Vale, es que lo cambié. Vale, pues si queréis hacer una cosa, mirad, el Dockerfile entry ese, cambiar el nombre, sí, vale, eso es verdad que no. Le puse aquí Dockerfile 1, claro, este es el que tenéis. Este era el Dockerfile. Aquí le he puesto ya 1, ¿vale? El anterior, ¿vale? Ponerle 1 o dejarle Dockerfile entry point, no sé qué, y estamos con este Dockerfile, ¿vale? Claro, porque es que cambié. Claro, digo, hombre, si yo estoy Sí. Vamos a ir haciendo eso. Cuando yo tenga que cambiar de Dockerfile, ahora yo lo llamaré a este Dockerfile 2 y jugaremos con Dockerfile. Sí. Vale, pues este lo único que tiene es eso. Este lo único que tiene es esto. Vale, el from Ubuntu, el ARGNAME, ponerlo, pero no lo vamos a utilizar. Se define el argumento construcción de la imagen, el tiempo compilación, ¿vale? Y la variable entorno. De todas maneras, esto ya lo tenéis en el vídeo. Vamos a hacer lo del volumen. Quitar todo lo demás, dejar ¿vale? Esta instalación. Creamos el root datos, copiamos el entry point al root, igual que los entry point también cambiarán, ¿no? Le vais cambiando los nombres. Nada más esta estructura, cuando veas el Docker Compose, esto va a ser una estructura que nos vamos a crear con Dockerfile, con entry point, con proyectos, ¿vale? ¿Puedo poner el start exception en segundo? Sí. Y le doy permiso a ejecución. ¿Se entiende? Sí. Le doy permiso a ejecución y finalmente, ¿qué hago? Lo lanzo, el entry point, ¿vale? Ese entry point que tiene, pues ahora mismo, vamos a pasar de esto ahora mismo. Simplemente quiero que hagáis un eco, configuración de mi servidor, ¿a quién? Al root datos, ¿sí o no? ¿No? ¿El? Cógete el entry point que tuviese antes, lo llama star1.sh y vaya apilando. Vaya apilando. Dockerfile 1, star 1, yo ahora mismo estoy con Dockerfile. Les digo, por favor, están los vídeos o los vídeos que vayan habiendo, pues, que muchas veces digo pierdo, no sé por qué. Estaremos grabando, no sé por qué hay muchas veces que pierdo. Vale, lo del grep y todo eso pasar ahora. Simple. ¿Solo dejamos el eco? Solo el eco. Bueno, el eco y qué más. Bueno, vamos a dejar el eco y ponerme el time. ¿Vale? Por lo menos para que se quede el contenedor. Aunque no se quede el contenedor, ese eco lo volcaría en el fichero log y muere. ¿Vale o no? O sea que veríais en el archivo log, veríais información. Pero bueno, si queréis, para dejar el contenedor arriba, el time-f /d null y luego hacéis un exec y entráis dentro. Solamente el eco y ese time. Y el eco. Bueno, ponedme también arriba, ¿vale? El set-e, que es para que cargue la variable de entorno. Súper importante. ¿Lo tenéis? Vale. Pues ahora, ¿qué hacemos? Compilamos la imagen. Sí, el Dockerfile. ¿Vale? Y el entry point solo la cabecera. Bueno, si queréis hacer una cosa, mirar, mostrar también esto, mostrar como le va a pasar dos variables de entorno, ¿vale? Le va a pasar
usuario y proceso. Si queréis, es el proceso y es el usuario. Lo del grep haremos pasar ahora mismo. Eso, y el tile. Porque como con el Docker Run, ¿qué vamos a hacer? Montar el volumen y le vamos a pasar dos variables de entorno. Pues ver que esas dos variables de entorno, ¿qué pasa? Que llegan al entry point. ¿Entendieron? Si el entry point me dice que Morgado es el usuario y lo guarda en el archivo de log, y tile es el proceso y lo guarda en el archivo de log, pues va todo genial. Ya digo, esas tres líneas y al final el tile menos f barra d barra null. ¿Vale? Una vez que tengo esto, guardo, control S y hay que terminar, tenía el docker build, clear. Hacemos el docker build, así lo tengo por aquí. Bueno, hacer un docker build. ¿Dónde está el docker build? Vale, hacer un docker build. Dime. Vamos a escuchar una cosa. Si yo no modifico el Dockerfile, y modifico el entry point, siempre tenéis que hacer el build. El entry point. Siempre hay que hacer el build. Para que se aplique los cambios. Claro. El build siempre hay que hacer. Hay que hacer el build y el build. Entonces hacemos un docker build con -t. Le doy el nombre de la imagen y el punto que es donde está el Dockerfile. Vale, por favor, esto ejecutarlo en el mismo directorio donde se encuentra el Dockerfile. ¿Por qué el punto al final? Porque es donde se encuentra el Dockerfile. Si el Dockerfile no es Dockerfile, ¿qué tengo que poner? -f, con -f y el nombre. Con -f y el nombre. Dockerfile, entry point, el nombre que le haya dado. ¿Vale? Bien. Y ahora, a continuación, lanzáis la compilación. La tenéis ya, ¿no? Y ahora, hacéis este Docker Run. Ese Docker Run tiene la carpeta de datos que está dentro de la Ubuntu, la tenemos que hacer nosotros previamente, ¿verdad? Sí, tienes que crearla, porque si no... Si tú ahora mismo haces eso, ¿no? Tú le estás diciendo al sistema, mira, en el directorio actual, que es el punto, lo veo, ¿no? Donde está el menos V. Claro, en el directorio actual, que estoy en Ubuntu, hay una carpeta datos. Si no existe, entonces yo la creo datos. Dentro de Ubuntu. Dentro del directorio Ubuntu. La carpeta log es otra. ¿Eh? Log. O logs. O logs. Como el nombre que quieras. Hombre, siempre tiene que estar, que tenga, Relación. claro, ¿vale? Como estamos en archivos de log, pues te puedo acostumbrarlo a log, ¿vale? Porque hay varias cosas que se pueden generar volúmenes. Ahora vamos a analizar qué es susceptible a crear un volumen. ¿Qué es susceptible a crear un volumen? La información que cambiante del contenedor. Toda la información cambiante, ¿no? Y que yo quiera persistir es susceptible de ser un contenedor, de crear un volumen, como este archivo de log,
la data, los datos de un sistema gestor de base de datos, de un DHCP, de un DNS, de un servidor web. En un servidor web, ¿qué son los datos? Mi directorio de publicación, el proyecto. ¿Y qué más? Pues podría ser la configuración, los archivos de configuración. Podría ser susceptible, bueno, no, que eso fuese un volumen, configuración, datos y log. ¿Vale? Bien, una vez que hago eso, nombre del servidor, como en el "-name", mi servidor, ¿vale? Mi directorio log está conectado con root datos, el nombre de mi servidor, y ahora le voy a pasar dos variables de entorno. Uno usuario y otro proceso. Entonces yo, por lo que sea, no es que vaya a querer, ahora mismo quiero buscar si existe o no existe. Entonces, pues imagino que quiero crear un usuario, o yo qué sé. Yo tengo esas dos variables. Voy a poner el usuario igual a root, porque ahora voy a querer buscar el root en el fichero o el usuario guardado en el fichero, ¿no? Pues para hacer comprobaciones de acceso. Pues pongo un usuario y con el "-e" un proceso, Apache. La imagen y ya está. Pues venga, ejecutarlo. Entonces, escuchadme, ¿qué va a ser un Docker Compose? Un Docker Compose va a ser un fichero donde todos los parámetros que yo tengo en el Docker Build, ¿sí o no? El nombre de la imagen, el nombre del Dockerfile, los argumentos, bla, bla, más toda la información que tengo en el Docker Run, toda esa información, tanto la información de compilación como la configuración de ejecución, lo meto en un solo fichero, en un Docker Compose. Porque esto es un coñazo, pero tenemos que empezar por aquí. ¿Entiendes? Yo tengo que explicar primero lo que es un Docker Build para que tú después valores lo que es un Docker Compose. Claro, ¿qué es un Docker Build? Que es que todos los parámetros de configuración para crear una imagen, y el Docker Run, ¿qué es? Todos los parámetros de configuración para la ejecución de esa imagen. Pues todo eso junto lo llevo en Docker Compose. Y encima en un Docker Compose, además de que aglutina esas dos informaciones para un contenedor, ¿qué es lo que puedo meter en un Docker Compose? Una aplicación multicontenedor. ¿Qué es una aplicación multicontenedor? Una aplicación, por ejemplo, que necesite un servidor web. Imagina un servidor web para tener la página web, un servidor de base de datos para tener los datos y un Grafana para que me monitorice pues, todo el funcionamiento del servidor y de la base de datos. Y tengo una aplicación multicontenedor con 3 contenedores. Pues yo en un mismo fichero puedo tener la configuración de los 3 contenedores en compilación y en ejecución. ¿Me explico? Si eso lo tengo que hacer a mano, pues nos morimos. Sinceramente, pues te mueres. Porque solamente en el entorno de ejecución, o sea que son 100.000 parámetros. ¿Vale? ¿Lo tenéis ya? Pues venga, ejecutarlo y decirme si... ¿En el build? En el room. El build ha dado. Sí, claro. Pero ¿te ha creado el archivo log? Pues tiene que haber creado el archivo log. Claro, está en el tile. No pensando, está en un tile. Si hago un docker exec, a mí ahora mismo lo que me interesa es que veáis ahí el archivo log. En el VS Code. ¿Está ahí o no? Configuración de mi servidor, root de subusuario, Apache STLC. Ya está. O sea, ya tenemos el embrión porque tengo que venir a continuación. Tenemos un proceso que está en un tile. Si yo desde otra terminal, ¿qué puedo hacer? Pues
puedo hacer un docker exec. ¿Vale? Desde otra terminal, yo hago. Van mis terminales, van de muerte. Vale, yo hago un docker exec. ¿Vale? Si quiero entrar, docker exec menos it, mi servidor, y le paso el bash. Aquí estoy. Si yo hago un cat, mirar, a root, datos, archivo, estoy viendo eso. Lo bueno, dentro del contenedor. Lo bueno que estoy dentro del contenedor, que es lo mismo que estoy viendo fuera del contenedor. ¿Lo bueno? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que si yo copiarme eso, este if, buscan un fichero. Eso es un if, eso es lo que tenéis que haber hecho el año pasado. Esta es la primera tarea. Sí, pero ya digo que no te sirve responsabilidad, que aquí vamos lo que vamos. ¿Entiendes? O sea, que aquí lo interesante es probar ciclo formativo para meterse en una multinacional y quedarte ahí. ¿Conflictos qué? O porque tiene un contenedor que estará muerto posiblemente, tú tienes que comprar un docker PS-A. Lo que he hecho ha sido, vale, conflicto, le cambio el nombre. Menos name. Pero mira dónde está el error, en el nombre de la imagen, ¿dónde está el error? El contenedor. De cuando ¿Al hacer el docker room? Sí. Pues el único. En vez de ser al contenedor, no, que hemos llamado mi usuario y, por ejemplo, yo he puesto mi server, ahí me da el Tú has hecho un docker PS-A. Sí, pues lo he mirado todos los que tenía, todos los nombres que ya tenía del PS-A. Entonces he puesto un nombre que no había creado nunca. Y aún así me he dado. Conflicto no tiene sentido. Busca Espérate. a un grep. A ver, por eso, a ver, es muy importante. No, porque. Lo que pasa es que es muy importante. Mira, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Paro un contenedor que no me interesa, lo paro y lo ejecuto. Si yo tuviese un script que sea ejecutar, ¿no? ¿Cómo le has puesto el nombre? Al contenedor. Mi servidor. Pues ejecutar, ¿no? Yo tengo un ejecutar.sh mío, en mi Docker Engine. Y ahora digo ejecutar mi servidor. ¿Qué hace ese script por dentro? ¿Qué hace ese script? Pues verifica si ese contenedor existe, con un PS-A. ¿Que no existe? Hago un docker room de mi servidor. ¿Que existe? ¿Qué tengo que hacer? Un docker stop, un docker rm y un docker room. Y yo cada vez que hago, digo ejecutar, bueno, y ya lo hace por mí. Bueno, eso, un if, un condicional, el limit. Entonces, ¿yo qué es lo que estoy buscando ahí? Con "-q", es un parámetro para que no me muestre, ¿no? Porque el grep te va mostrando. Es decir, cuando coincide, si el usuario, pues imaginaros que busco una palabra, ¿no? En un fichero, y esa palabra hay 100 coincidencias, ¿qué me va a hacer el grep? Pues me va a sacar las 100 líneas donde aparece. ¿Me explico o no? Imaginaos que estoy buscando, no sé, Pepe en un archivo. Y en ese archivo aparece la palabra Pepe 50 veces. Entonces, ¿qué debe hacer el grep? Cuando yo digo grep Pepe fichero, me va a aparecer, imaginaos que aparece 50 veces en 50 líneas diferentes, porque te va a mostrar todas las líneas.
como que existe. Ese es el resultado de que existe. Entonces, con el menos Q, ¿qué digo? Que sea silencioso. ¿Qué significa silencioso? Que no muestre salida. El resultado ya veremos. Hay resultado, pero no muestra salida por pantalla. Entonces, si encuentra algo, el grep da un valor distinto. Que esto lo tengo que revisar, no sé si el cierto en Linux es el 0 o el 1. Java, cualquier lenguaje de programación, true ¿qué es? True 1. False 0. Bueno, pues creo que aquí en Linux el if, creo que al contrario. Déjame que lo revise porque estaba refrescando, porque es que, como esto siempre se da por explicado, ¿vale? Entonces, creo que si el grep da algo cierto, me devuelve un 0, y si no encuentra, me devuelve un 1. Pero bueno, eso ahora mismo me da un poco igual. ¿Vale? Que ya digo, déjame que lo revise. True es 0. ¿Eh? True es 0. En Linux. Pues ya está. Pues justo al contrario del resto del lenguaje. ¿Vale? Bueno, pues entonces, mira la expresión. If grep menos Q, busco dos argumentos. El primer argumento, el nombre de la variable de entorno, y ¿dónde estoy buscando? En el etc para WD. ¿Vale? Venga, ahora se pone un punto y coma. Esto es nomenclatura de Linux, de base. Punto y coma y el den. Y así, no puedo bajar el den abajo. Así. Punto y coma y den. Y ahora aquí tengo el bloque de instrucciones del den. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Pues que el usuario se encuentra en el sistema. ¿Y dónde paso ese mensaje? Al log. En caso contrario, ¿qué estoy diciendo? No se encuentra en el sistema y al log. Y con el fi acabo. Lo ejecutáis. Hacéis, claro. Vale, ¿aquí qué puedo hacer? Os podría decir ejecutar. ¿Y qué es lo que hace eso? Pues me hace automáticamente. ¿Sabes qué es lo que me hace? Me hace el build y me ejecuta. Entonces, en vez de run, docker Tú tienes que hacer un docker build y un docker run. digo el atajo. ¿Eh? El atajo has dicho que es el ex. No, el exec es una vez que está eso, tú entras dentro. No. ¿Y cómo salimos del time? Cuando está el controlador en el time. Pues ahora mismo, como te ocupa, abre otra terminal. Abre otra terminal. Abre otra terminal y lo mata con Docker Esto y Docker RM. De todas maneras, podéis probar el tile. Es que no sé si libera la terminal, no sé si llega a morir. Hacéis un tile -f /d/null y le ponéis un ampersand y probáis. ¿Me explico? Esto de aquí, mirad. Para que libere la terminal, miradme aquí, para que el comando libere la terminal, la libere. Lo que pasa es que no recuerdo si libera la terminal, no sé si el proceso muere. Jugar con esto. ¿Lo veis? A ver, tenéis dos opciones. Mirad, esto lo que hace es que, miradme aquí, el comando se ejecuta, pero la terminal no se libera, ¿no? Sí, se queda ahí. Se queda ahí. Podía entrar desde otra terminal, podía hacer el docker exec y tenéis la terminal. Pero en este, si quisiera la terminal en la que estáis, podéis jugar con eso, con eso, aunque yo creo que ahí muere, pero lo probáis, hacéis un docker run y lo probáis, o bien en el docker run le metéis el parámetro -d al final. -d es para que se quede en detalle, para que se quede en fondo. ¿Me explico? O sea, o jugáis con esto y probáis, o en el docker run le metéis un -d, el parámetro -d. Después del docker run creo que se ponía el parámetro -d para que ese contenedor quede en fondo. ¿Vale? Que no
pues abro este terminal y hago un docker set y entro. ¿Vale? Bueno, pues comprobarlo y... Aquí en el docker run, pues ahora le pasáis... Mirad, si yo ejecuto un docker run con usuario igual a root, ¿qué me va a decir? Que root existe en el fichero. ¿Sí o no? Root existe en el sistema. Y si ahora le pongo usuario igual a Morgado, ¿qué me va a decir? Que Morgado no existe en el sistema. Entonces, ¿qué habrá que hacer en vez de hacer un log? Tendremos que hacer el user AD. ¿Sí o no? Y habrá que comprobar también que el directorio no existe, porque claro, le puedo pasar como parámetro otro directorio. No quiero que sea el home Morgado. Yo quiero que sea a lo mejor el home contable. Entonces, como vamos a tener muchas variables de entorno, lo que vamos a hacer el próximo día es crear un archivo de variables de entorno. Un archivo. ¿Vale? Docker run, el menos D ese donde hay que ponerlo. Creo que era el principio, tío. Creo que era el principio, no voy a guardar esto, esperaros.